Bueno, lo que quería mostrar en este video es algunas características de varias placas de sonido de interfaces, donde, esta es una cualquiera que voy a mostrar esta particularmente, pero hay un montón, donde cuando uno empieza a ver las características de los pre, muchos dicen que son montados en continuo, ahí sería la traducción, donde si uno a veces busca por internet, como qué interfaces tiene Press que estén montados en continua, y bueno, ¿qué quiere decir eso de montado en continua? Porque es básicamente que tenga una continua, pero si el audio es analógico. Bueno, cuando vengo acá al manual, en una de las páginas donde hay especificaciones de, bueno, los pre, el rango dinámico, etcétera, etcétera, está este apartado donde me dice que todas las entradas y las salidas son montadas en continua para aplicaciones de control voltage, de controlar por voltaje. O sea, puedo mandar una continua que controle algo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Porque yo en los pre voy a querer mandar audio. ¿Qué es esto de que puedo mandar señales de control por voltaje? La cuestión es la siguiente. Yo acá tengo en un simulador como si fuera el esquema básico de un pre, donde voy a tener acá una fuente, un filtro que ahora voy a contar, que los equipos suelen tener estos filtros pasa altos a la entrada, y dos niveles de amplificación distintos. Acá tengo uno que son 0 dB, que es lo que entra sale básicamente, y otro 60 dB, porque voy a explicar varias cosas. Y bueno, acá tengo una carga de salida y también tengo un filtro a la salida. Todo esto es lo que quiero mostrar. A ver, ¿por dónde empiezo? Yo acá tengo una fuente que es de alterna, 2 voltios, 60 Hz. Entonces la idea es que esos 60 Hz los voy a amplificar, como son 0 dB van a salir 60 Hz del otro lado. Lo primero que voy a hacer es ver, bueno, la fuente. Le voy a quitar la corriente para que no moleste en el gráfico. Y ahí veo que son los 2 volts con esa oscilación ahí en el tiempo. Si yo miro, esto lo voy a cerrar, ahora después cuento qué es. Miro la resistencia que está a la salida, voy a tener a la salida, vamos a quitar la corriente, 2 volts, ahora esto se va a acomodar, 2 volts porque no es exacto, porque le tuve que cambiar un poco la amplificación para lo que quiero mostrar, pero básicamente es los 2 volts que entran salen, con la misma forma de onda, con la misma frecuencia, con todo igual. Acá me está dando un poquito más, pero es la idea de que está saliendo todo completo. El tema es que los equipos tienen a la entrada un filtro pasa altos. ¿Qué quiere decir? Que en alguna frecuencia va a cortar y me va a permitir una alterna, pero a partir de una frecuencia. Y la característica principal de estos filtros es para bloquear continua. Para cualquier cosa que no sea alterno, no me pase al amplificador y no moleste, porque eso puede traer problemas. Entonces, ese filtro está compuesto por este capacitor y esta resistencia, que están seteados a esta frecuencia, y acá tengo un switch como para anular el capacitor y anular el filtro. Tiene una resistencia de un pico para que no me dé error, si no el simulador me está diciendo que estoy cortocircuitando el capacitor. Ahí lo estoy anulando. Entonces, cuando abro el capacitor, ahí es donde se va a acomodar un cachito, pero digamos, tengo lo mismo. Por supuesto que 60 Hz es mucho más que 1,5 GHz. Y de ahí para arriba todas las frecuencias pasan igual. El tema es que este filtro pasa alto está hecho porque el equipo anterior, o sea, lo que viene, esto podría ser un micrófono o el equipo anterior, yo no sé con qué calidad podría decir viene, o sea, estoy seguro que no tiene una continua, porque si tiene una continua montada, pasa derecho y se amplifica. Y ahí puede empezar a haber problemas. Por ejemplo, voy a achicar acá las escalas. Voy a poner 2 milivoltios, para lo que quiero mostrar después. Y voy a poner 2 milivoltios de offset. O sea, estoy simulando que el cero original de ese equipo está desplazado. ¿Por qué? No sé, por un problema que tiene, o hay continua en la línea, lo que sea. O sea, tengo esa oscilación, pero montado en una continua, está corrido. Entonces, si yo veo acá, ahora va a acomodar el gráfico, voy a acelerar un cachito. Ahí volvimos. Si yo miro qué sucede acá, lo voy a aumentar un poco más. Vamos a poner 5 milivoltios, para que sea más evidente. Si yo miro lo que está sucediendo acá, esa oscilación está desplazada. O sea, tengo esa oscilación, pero montada en una continua. El cero es otro. El cero no son 0 voltios. El cero son
5 milivoltios. Cuando pasa por este filtro, ese desplazamiento, ese offset, es como si fuera 0 Hz, entonces lo filtra, no pasan hacia el amplificador. Entonces, lo que tengo a la salida es lo mismo, es esa oscilación, pero que el 0 es el 0 de verdad, no está desplazado. Eso lo está haciendo el filtro. Porque si yo ahora voy a anular el filtro, ¿qué sucede? Tengo lo mismo a la salida, lo tengo desplazado. Entonces, no me sirve. Estos filtros están hechos para que cualquier resto de continua que haya no pasen hacia el amplificador y no me suceda esto a la salida. De hecho, el típico ejemplo es el Phantom. Phantom de 48 volts me alimenta el micrófono, pero no pasa hacia el otro lado. Bueno, si yo miro el otro ejemplo, que es lo mismo, pero está amplificando 60 dB, o sea, mil veces, ¿qué voy a ver? Voy a ver lo mismo mucho más grande, ¿no? A la salida, voy a quitar la corriente. Y ahí tengo esos 2 milivoltios, en el que amplificaba 0 eran 2 milivoltios, y en el que amplificaba 1000 son 2 voltios, 2 voltios y un poquito más. Hasta ahí todo lo mismo, pero ¿qué pasa? Voy a volver a quitar el filtro, porque si hay continua, también la amplifica el sistema preamplificador, lo que sea. Cuando es poco, no pasa nada, porque se desplaza y alguien dice, bueno, lo sumo está desplazado, pero hay un problema mayor. Cuando amplifico muchas veces, esos poquitos milivolts desplazados también se enfatizan. Entonces acá tengo la señal mucho más desplazada y ahora voy a ver que esto puede llegar a ser un problema. De hecho es un problema. Pongo esto en 0. O sea, mi micrófono está en 0 voltios, pero sigue teniendo este problema de desfasaje. ¿Qué es lo que quiero ver acá? Mi micrófono original cuando está en 0 en realidad está en 5 milivoltios. Si no tengo filtro pasaltos a la entrada, el sistema me está devolviendo, bueno, 5 milivoltios, un poquito más por eso que está corrida la amplificación acá adentro, un poquito. Y tengo 5, casi 6 voltios de continua a la salida. Quiere decir que ese es el 0. Va a tener excursión para abajo la senoidal o lo que sea, pero va a tener menos para arriba porque está desplazado el eje. Entonces voy a exagerar esto a propósito. Le voy a poner 10 milivoltios, donde simplemente se van a correr las escalas. Y voy a querer amplificar ahora 10 milivoltios. ¿Qué es lo que está sucediendo acá? Está amplificando, se corrió tanto que cuando quiere subirle el nivel 1000 veces, lo está haciendo de la senoidal más el desplazamiento y ya no tiene desplazamiento para arriba. Bueno, y esto es un problema, por supuesto. Por eso lo que hacen los equipos es poner un filtro pasaltos a la entrada. Ahora voy a activar el filtro y vamos a ver que el problema original que está teniendo esta fuente no se ve afectado a la salida. Eso es lo primero que quería mostrar. Y después también mostrar que a la salida los equipos también tienen un filtro, porque la propia amplificación me puede generar un offset. El propio amplificador. Puedo no tenerlo a la entrada, pero lo puede generar él. Entonces yo lo tengo que bloquear, porque si no al próximo equipo donde conecto, vuelve a tener el mismo problema que estoy ejemplificando acá. Entonces, lo que voy a hacer ahora es bajar un poco el nivel. Voy a poner 5 milivoltios y 5 milivoltios para ejemplificar que estos 5 milivoltios de offset son los que genera el amplificador, para ver que necesito también un filtro pasaltos a la salida. Ahora estoy midiendo solo de la resistencia. Entonces vuelvo a ver qué sucede. La entrada está desplazada. Ambas amplificaciones no tienen problema porque lo estoy filtrando acá. Si quito el filtro acá, se me van a desplazar ambas amplificaciones, que lo estoy viendo acá. Con ese desplazamiento quiero simbolizar si lo estuviera desplazando el sistema amplificador, no que viniera de la entrada. Pero si miro a la salida después del filtro, como tienen todos los equipos, ese problema está corregido. Está corregido y está centrada la senoidal. Ahora, ¿por qué los pre tienen pasaltos a la entrada y a la salida? Que esto es lo principal a lo que quería concluir la primera parte del video. Necesito a la entrada por si el equipo anterior viene con offset o hay offset. Porque si no, acá tengo problemas porque el offset se amplifica y se me satura y se me recorta la señal. ¿Por qué también tengo a la salida?
porque el sistema, si bien puede no tener offset, porque va a tener este filtro acá, lo puede generar él mismo. Entonces lo tengo que filtrar para que no haya problema al próximo equipo. Y ahí viene lo del título del video. Ok, o sea que en realidad lo que yo tengo es esto, es filtro a la entrada, filtro a la salida. Si yo hago esta senoidal la voy a desplazar un montón. Lo que pasa es que voy a tener que... Le pongo 1 voltio de desfasaje, o sea 5 milivoltios en la fuente y 1 voltio de desfasaje. Si yo lo miro acá, en la entrada es un desastre porque está montado acá la fuente. Pero ambas salidas, ahora se va a acomodar, ambas salidas después del filtro quitan esa continua, él amplifica y si tuviera continua después del amplificador, también lo filtro y a la salida no tengo ningún desfasaje. Este se está acomodando todavía. Bueno, ¿qué es esto de montado en continua? Son amplificadores que permiten, yo lo puedo setear de alguna manera para que sí me amplifique la continua. Y alguien dice, ¿para qué quiero amplificar la continua si yo quiero amplificar audio? De hecho, acá en el manual me dice que los 12 pre que tienen, tengo que estar seguro, si lo estoy usando para amplificar continua, que esté activada la opción de que quiero que amplifique continua. De hecho, acá en una parte del seteo que tiene cuando uno instala el software para operar con la computadora, tiene un botoncito donde las entradas las quiero que admitan continua. O sea, esto de tener un filtro que bloquee la continua, yo le digo, no, no lo pongas. Entonces, ¿para qué me sirve? Es para poder procesar señales que sean señales de voltaje continuo que controlen algo. Por ejemplo, sintetizadores, automatizaciones dentro o fuera de un equipo. Porque, por ejemplo, si yo quisiera, ahora voy a poner una onda cuadrada para ejemplificarlo, sin desfasaje, sin nada, una onda de 2 Hz, una onda cuadrada. Voy a borrar aquí y empiezo a explicar de vuelta. Acelero un poquito. La idea es que esta es mi fuente. Y yo tengo esto. A veces está al máximo, o sea, arriba, y a veces está al mínimo. A veces está arriba, ahí que está con una señal lenta, y a veces al mínimo. Esos son 2 Hz, así que bueno, esa sería como, podría ser la frecuencia de un oscilador o las veces que estoy habilitando o deshabilitando un canal o estoy tocando simplemente una nota y le digo quiero esta nota, ahora no la quiero. Bueno, eso está dentro de la computadora. ¿Cómo hago para sacarlo si yo quiero procesar eso en un equipo externo? Y digo, bueno, lo conecto con un pre y cuando voy a mirar a la salida no tengo eso, tengo otra cosa. ¿Por qué? Y porque esa continua, hay momentos, si bien esto está oscilando, hay momentos que es una continua y esa continua se está filtrando acá y se está filtrando acá. Y si comparo la entrada con la salida, es otra cosa lo que tengo. Entonces, no lo puedo utilizar. De hecho, si tuviera, por ejemplo, ahora pongo una triangular, no sé, tengo una pendiente que es, estoy haciendo como un degradé de notas, por decirlo de alguna manera, la salida que tengo es otra cosa. Entonces, no funciona. Entonces, ¿qué me permite este sistema? Es habilitarlo para decirle quiero que la entrada esté montada en continua, dale bola a la continua. Entonces como que no tiene este filtro y si yo miro acá que va a ser lo que entra al pre, sigo teniendo esa señal. Esto va a entrar al pre y se va a amplificar. Si yo lo quitaría, ahí me cambia la forma de onda, me cambia otra cosa. Entonces ahí le digo habilitar la continua y bueno, esto en la señal de continua entra a la computadora. Y lo mismo a la salida, porque si bien acá está entrando, cuando miro la salida del pre por si quiero ir de la computadora, tengo un instrumento sintetizado dentro de la computadora y con eso quiero ir afuera para conectarlo a un hardware, lo que me sale por la placa de vuelta es otra cosa, no es la señal que yo quería. Entonces lo que hacen las salidas que también están montadas en continua es, ok, si vos me das continua yo te devuelvo continua. Y ahí tengo la señal. De hecho voy a actualizar y voy a poner, para que se vea bien el gráfico, 2 voltios. O sea, una señal que se vea bien. Vamos a sacar la corriente. Cuando monto en continua la entrada, le estoy diciendo que
cada vez que haya continua, pase al sistema y pase al conversor y él lo amplifique o lo procese. Y si la salida está montada en continua, también me lo devuelva, porque vuelvo a mostrar. Si fuera un precomún que tiene este pasaltos a la entrada, es otra cosa. Yo quiero esto y él me está mostrando esto. O si es una nota pedal, tengo una nota constante en ese momento, o tengo algo que habilita un track que le digo, la señal está arriba, le digo, todo el tiempo quiero que esté prendido, y a la salida no tengo nada, justamente porque me lo está filtrando. Entonces cuando activo este botoncito, en esta placa en particular, ahí le estoy diciendo la continua que pase. Entonces ahí estoy viendo que se está procesando. Entra a los plugins que yo quiero y también le puedo decir a la salida, bueno, sacalo por la salida y tengo una especie de entrada, de salida sin el filtro. Bueno, eso era lo que quería mostrar, donde muchos manuales dicen que sus pres son entradas y o salidas están montadas en continua. Eso es lo que me está diciendo. Cuando hay continua, yo le puedo decir, sí, dale bola a esa continua que la necesito porque yo te lo estoy mandando a propósito. Tanto de entrada como de salida. Este equipo tiene los dos, hay algunos que solo tienen de salida. Bueno, esa es la idea de qué significa que un pre o una placa de un pre esté montado en continua.